Ok, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el laboratorio del día de hoy. El laboratorio planificado para el día de hoy es acerca de los gases ideales. Vamos a hacer uso de la ecuación para un gas ideal para encontrar la constante universal de los gases R. Para esto vamos a estudiar dos configuraciones, un sistema a volumen constante y un sistema a una temperatura constante. Y vamos a ver qué tan parecido o qué tan semejante nosotros encontramos el valor de R en ambos casos. Entonces, algunos objetivos de este laboratorio es observar el comportamiento de los gases en dos configuraciones. Una es manteniendo el volumen constante y otra es manteniendo la temperatura constante. Comprender cuáles son las leyes de Charles, Gay-Lussac y Boyle y su relación con la ecuación de estado en los gases ideales. Calcular la constante de los gases R y compararlo con el valor teórico. Prácticamente el tercer objetivo que tenemos acá es el objetivo principal del laboratorio. Es calcular la constante universal de los gases y compararlo con el valor teórico aceptado que tenemos actualmente. Bueno, para comenzar el informe de laboratorio, ¿verdad? Hay que desarrollar un marco teórico. En el marco teórico ustedes deben describir cuáles son las leyes de Gay-Lussac, Charles y Boyle, que estas leyes están relacionadas con la ecuación de estado. Y bueno, estas leyes, eh, si ustedes por ejemplo las buscan en internet, las pueden encontrar. Y también fueron algunas leyes que nosotros vimos en la teoría del capítulo 18, donde nosotros veíamos, por ejemplo, que para nosotros poder construir una ecuación del gas ideal, primero veíamos, por ejemplo, según la experimentación, se podría ver que el volumen es proporcional al número de moléculas n. También teníamos que la presión por el volumen es una constante. La presión es proporcional a la temperatura. Entonces, esas son las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Por ejemplo, la ley de Boyle, si ustedes buscan en internet, les va a aparecer que el producto de la presión y el volumen es una constante. La ley de Charles nos dice que el volumen es proporcional a la temperatura absoluta. Quiere decir que si nosotros aumentamos la temperatura, va a aumentar el volumen y así viceversa, ¿verdad? Y acá también podemos ver de la ley de Boyle que si nosotros aumentamos el volumen, la presión debería disminuir para mantener esta igualdad a una constante, ¿verdad? Y la ley de Gay-Lussac pues nos dice que la presión es proporcional a la temperatura, ¿verdad? Entonces esas son las tres ecuaciones que deben describir para comenzar el marco teórico. Luego dice la segunda pregunta, ¿qué entiende por un mol y cómo se define el número de Avogadro? Eso también, esa teoría ustedes la pueden encontrar en el libro y también pueden encontrar cuál es la definición de un mol. También en el libro pueden encontrar cómo se deriva, por ejemplo aquí nos dice a partir de la ecuación de estado expresada en términos de la constante de Boltzmann y el número de moléculas n,
Nos dice derive la ecuación de estado del gas ideal en términos de la constante universal de los gases y el número de moles. Esta derivación de esta ecuación ustedes la pueden encontrar en el libro de texto, ¿verdad? En el capítulo 18 del libro ustedes pueden encontrar esta parte del marco teórico. También les pregunta o les dice describa las razones por las cuales no podemos utilizar la escala Celsius de temperatura para estudiar la ecuación de estado, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la ecuación de estado o la describimos en términos de una temperatura absoluta, que la escala absoluta de temperatura es en Kelvin, ¿verdad? No podemos nosotros utilizar la ecuación de estado en términos de, por ejemplo, de una temperatura en Celsius. Sabemos que la ecuación para un gas ideal es esta, ¿verdad? Donde tenemos que esta presión es en pascales, volumen metros cúbicos, moles, n son moles. Esta es la constante de los gases ideales y la temperatura en Kelvin. Estas son las unidades del sistema internacional con las cuales funciona la ecuación de estado, ¿verdad? Nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, otra escala aquí para la temperatura o para la presión o para el volumen. Siempre debemos de nosotros tener bastante cuidado a la hora de utilizar las unidades para la ecuación de estado. Por acá nos dice en la ecuación de estado no podemos cambiar un parámetro de la función sin alterar los demás, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto que, por ejemplo, si nosotros aumentamos la temperatura de un gas ideal, entonces también se va a ver afectada las otras variables. Por ejemplo, puede aumentar la temperatura, también podría aumentar la presión. Entonces, si nosotros alteramos algún estado de nuestro gas o de nuestro sistema, también se verán afectados las otras variables, ¿verdad? Eso ya lo podemos ver de la ecuación de los gases ideales. Si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, manteniendo constante el volumen, por ejemplo, entonces para mantener la igualdad, entonces si nosotros afectamos una variable a la derecha de la ecuación, entonces así se deben afectar pues otras variables de la izquierda de la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo la presión como una constante, si aumento la temperatura, pues igual debe aumentar el volumen. Entonces si yo altero una variable de estas, las otras automáticamente también se ven afectadas. Ok, vamos a ahora hablar sobre las actividades que vamos a desarrollar en este laboratorio. Para los apartados siguientes vamos a estudiar la relación entre el volumen y la temperatura de un gas ideal. Nosotros debemos de tener cuidado de trabajar, por ejemplo, en las unidades correctas, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura debemos de trabajarla en Kelvin, el volumen en metros cúbicos y la presión en este caso la vamos a trabajar en atmósfera, ¿verdad? La presión también la podemos medir en pascales, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros queramos utilizar, por ejemplo, las unidades de la constante de los gases. Entonces, la presión se puede medir en atmósferas o en pascales, ¿verdad? Si nosotros la medimos en pascales, estas es las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Los pascales.
Ahora la primera parte del laboratorio, ¿de qué va a constar? La primera parte del laboratorio lo vamos a hacer a temperatura constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con un simulador, donde nosotros vamos a abrir el simulador y vamos a preparar el sistema. Por ejemplo, hablando generalmente del simulador, es algo como lo que tenemos acá. Por ejemplo, aquí dice mantener constante. Donde dice mantener constante, aquí le puedo dar nada, volumen, temperatura, presión. Entonces, acá yo puedo cambiar el ancho de este recipiente. Acá lo podemos ver en 2D, pero en realidad este es un recipiente en 3D. Pero a mí lo que me permite acá es cambiar el ancho de este recipiente. Por acá donde dice más partículas es que yo le puedo agregar partículas aquí al recipiente. Por ejemplo, si yo le doy acá, le agrega 50 partículas al recipiente. Una vez que se le agregan estas partículas al recipiente, si ustedes pueden ver acá, yo tengo una temperatura en Kelvin, yo tengo un termómetro acá que son 300 Kelvin. Por acá yo tengo un manómetro que me mide la presión. Acá tengo 6.3 atmósferas. Y por ejemplo, si yo le agrego más partículas, ustedes van a ver que en este caso pues va a ir aumentando la presión, ¿verdad? Entre más partículas le agregando aquí al sistema, la presión va a ir aumentando poco a poco. También yo acá le puedo cambiar, ¿verdad? Quiero mantener constante. Por ejemplo, yo voy a darle aquí a constante el volumen. Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Yo tengo 300 Kelvin, tengo una presión de 2.6 atmósferas. ¿Qué pasa si yo le sigo agregando partículas? Ustedes pueden ver que la presión va incrementando, por la presión va incrementando y el volumen constante significa que el volumen donde está esta partícula se va a mantener constante, ¿verdad? No va a cambiar. Yo también puedo mantener la temperatura constante. Si yo mantengo la temperatura constante, entonces vamos a ver qué pasa si yo por ejemplo le agrego más partículas, ¿verdad? Ustedes van a ver acá que la presión va a seguir aumentando. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver cómo va aumentando la presión. Ahora, por aquí abajo, entonces si yo le agrego, por ejemplo, de nuevo partículas aquí, ¿qué pasa si yo le agrego calor? Si yo le agrego calor a este sistema. Entonces, si se fijan, cuando yo le agrego calor, la temperatura se ve afectada y va aumentando la temperatura y también va aumentando la presión a medida que yo le voy agregando calor a este sistema. Ahora, pero yo también puedo hacer que, por ejemplo, la temperatura sea una constante. ¿Qué pasa si la temperatura es una constante? Quiere decir que todo el calor que yo le agregue, entonces lo que se va a ver afectado va a ser, por ejemplo, la, la presión interna. También, eh, por ejemplo, si yo le quito calor, entonces si ven, si yo le voy quitando calor, entonces la temperatura va disminuyendo y por ende también la presión va a ir disminuyendo. Entonces
más o menos así es como nosotros vamos a ir jugando acá con esta simulación para nosotros poder desarrollar nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Aquí nos va explicando paso a paso. Esta guía nos dice de clic en el botón más. Para el apartado de partículas se desplegará hacia abajo un cuadro con las opciones de partículas pesadas o ligeras. Se sugiere ingresar 50 partículas pesadas. Bueno, entonces vamos a ir siguiendo estos pasos y vamos a ir haciendo lo que nos dice la guía, ¿verdad? Vamos a agregar entonces 50 partículas pesadas aquí. Entonces, luego de esto, ¿qué nos dice? Marque la opción ancho, que nos muestra la medición del ancho del recipiente en nanómetros. Que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que el ancho de ese recipiente nos lo da en nanómetros. Por ejemplo, acá nosotros podemos marcar el ancho aquí, y aquí nos dice que el ancho de este recipiente es 10 nanómetros. Y esto convertido en metros sería 10 por 10 a la menos 9 metros. En un nanómetro hay 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, bueno, continuando por acá, dice, en el marco de color verde encierra las opciones de variable mantener, de qué variable mantener constante. Por ejemplo, si le coloco nada, quiere decir que nada va a permanecer constante, no va a permanecer constante ni la temperatura, ni el volumen, ni la presión, etcétera. Abajo encontramos un termostato, como les decía, abajo aquí, ¿verdad? Nosotros podemos agregar calor o quitarle calor al sistema. Y eso es lo que nos dice por aquí la guía, que nosotros podemos agregarle o quitarle calor al sistema. Bueno, y en nuestro caso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos aquí a colocar donde dice mantener constante. Vamos a mantener constante la temperatura. Entonces listo, vamos a la simulación y le damos mantener constante la temperatura. Entonces la temperatura no va a variar, siempre va a quedar en 300 Kelvin. Ok, listo. Dice varíe el ancho del recipiente utilizando la manija al costado izquierdo. Presione sobre ella y arrastre. Ajuste el ancho hasta obtener 5 nanómetros y anótelo en la tabla 1. Entonces acá nosotros podemos, por ejemplo, modificar el ancho del recipiente. Por ejemplo, dice que comencemos en 5 nanómetros. Entonces colocamos acá 5 nanómetros. Ese sería el ancho del recipiente, ¿verdad? Manteniendo, por ejemplo, la temperatura constante. Entonces dice que lo anotemos en la tabla 1. Ahora la tabla 1 está por aquí abajo. Entonces en la tabla 1 nosotros podemos ver, por ejemplo, el número de partículas que nosotros agregamos, que son 50, y por acá tenemos el número de moles. Ahora el número de moles, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente va a ser el número de partículas entre el número de Avogadro, ¿verdad? Y esa va a ser la cantidad de moles. La temperatura en el primer caso va a ser constante y va a ser de 300 Kelvin. La altura del recipiente es de 8.75 nanómetros. La profundidad del recipiente es de 4 nanómetros. Este recipiente, aunque nosotros no lo podamos ver tridimensionalmente, pero tiene una profundidad hacia adentro de la pantalla de 4 nanómetros. Y el ancho, ¿verdad? Es, para empezar, lo colocamos en 5 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir colocando nosotros en esta gráfica? Por ejemplo, aquí vamos a colocar el ancho. En este caso sería 5 nanómetros.
Y acá vamos a colocar el volumen, que prácticamente el volumen sería la multiplicación de alto por ancho por profundidad. Sería en este caso 8.75 por 4 por 5. Ese sería el volumen de ese recipiente, ¿verdad? Y acá vamos a anotar la temperatura. Entonces, la presión. La presión la podemos ver aquí, ¿verdad? La presión es de 11.6 atmósferas. Ok, 11.6 atmósferas. Y bueno, así vamos a ir sucesivamente llenando esa tabla como nos lo dice la guía, ¿verdad? La guía nos dice entonces que vayamos aumentando, luego que vayamos aumentando el ancho del recipiente de 1.5 en 1.5. Dice, y vuelva a tomar la medición de la presión de la misma manera que los pasos 2, 3 y 4, ¿verdad? De estos pasos que tenemos acá. Dice, repita el proceso hasta tener 6 mediciones. Entonces, vamos a seguir. ¿Y qué es lo que vamos a ir nosotros cambiando? Por ejemplo, lo que vamos a ir cambiando sería la anchura de este recipiente. Entonces, si yo le agrego 1.5 sería 6.5. De 5 más 1.5, 6.5. Entonces, anotamos de nuevo ahora la presión que nos da. En este caso son 9 atmósferas. Entonces nos venimos aquí a la tabla. Entonces anotamos el ancho, que ahora sería 6.5. Calculamos el volumen, que sería la multiplicación de este por este por este. Y colocamos el valor que nos da ahí la simulación, ¿verdad? En este caso sería 9 atmósferas. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar a las 6 mediciones, ¿verdad? Hasta llegar a las 6 mediciones. Entonces, continuamos, ¿verdad? Y completamos toda esa tabla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Lick. Ok, entonces vamos a continuar y la segunda parte de la actividad lo vamos a hacer a un volumen constante. Ahora lo que va a variar, perdón, lo que vamos a mantener constante ya no va a ser la temperatura, sino que ahora lo que vamos a mantener constante va a ser el volumen. Entonces, de nuevo, volvemos a restablecer nuestro sistema por acá. Le damos aquí para volver a comenzar nuestro sistema. Y de nuevo le vamos a agregar 50 partículas. Le agregamos las 50 partículas y ahora lo que vamos a mantener constante es el volumen. Aquí le damos mantener constante el volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Dice, marque la opción ancho que nos muestra la medición del ancho del recipiente en que se encierran las partículas del gas. En el marco que encierra las opciones de la variable mantener constante, marque la opción volumen, ¿verdad? Vamos a marcar el volumen como constante. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí a ancho, nos va a mostrar cuánto mide ancho este recipiente, que nosotros lo vamos a utilizar para calcular el volumen, ¿verdad? Entonces, acá tenemos temperatura, presión, tenemos el ancho y tenemos un volumen constante. Entonces, continuando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es variar la temperatura. ¿Y cómo vamos a hacer para que varíe la temperatura? Pues le vamos a ceder calor a nuestro recipiente. Para ello vamos a utilizar el termostato.
que se encuentra en la parte inferior del recipiente. Si presiona el botón rojo, aumenta la temperatura y se verá una llama. Entonces acá, por ejemplo, si yo puedo agregar temperatura aquí, agregándole calor, ¿verdad? Cuando yo le agrego calor, ustedes ven cómo va aumentando la temperatura aquí y también va aumentando la presión, ustedes pueden ver. Y también si le doy hacia abajo, yo le puedo quitar calor a este sistema. Entonces ustedes pueden ver cómo va disminuyendo la presión y la temperatura. Ok, listo. Entonces continuamos. Continuamos, entonces dice, mida la presión dentro del recipiente indicado por el manómetro. En la parte inferior del mismo se muestra la lectura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de la primera medición vamos a incrementar la temperatura, por ejemplo, de 15 en 15 Kelvin. Y vamos a tomar la medición de la temperatura y la presión de la misma manera que hacíamos anteriormente. Y vamos a continuar hasta que tengamos 6 mediciones. Entonces, como en la tabla anterior, por ejemplo, tenemos 50 partículas, ¿verdad? Que son el número de partículas que hemos agregado aquí dentro del recipiente. Igual vamos a calcular el número de moles, como lo calculamos aquí, que prácticamente sería la misma cantidad de número de moles en las dos tablas, ¿verdad? Luego el volumen ya lo tenemos aquí en la tabla calculado y es de 3.5 por 10 a la menos 25 metros cúbicos. Y ahora, pues, ¿qué es lo que vamos a variar? Como mencionábamos inicialmente, ahora lo que vamos a variar es la temperatura y vamos a ir anotando cómo va a ir variando la presión a medida que nosotros variamos la temperatura. Entonces, inicialmente podemos tener una temperatura, por ejemplo, de 300 Kelvin. Ahora, a 300 Kelvin nosotros podemos medir cuál es la presión. Por ejemplo, 5.8 atmósferas. Entonces colocan aquí temperatura 300 Kelvin 5.8. Ahora vamos a aumentar, por ejemplo, aproximadamente unos 15 grados. Vamos a ver, llegar a 315, por ejemplo. Más o menos cuesta un poquito ser exacto. Aquí, por ejemplo, 316. Ok, a 316 Kelvin la presión es de 6. 316, 6.2 es lo que tenemos. Eso vamos a hacer sucesivamente hasta completar las 6 mediciones. Vamos a ir aumentando la temperatura de aproximadamente 15 en 15 Kelvin hasta llegar a la última medición y vamos a ir anotando cómo va aumentando la presión en este caso, ¿verdad? Entonces de esta manera se pueden completar las dos tablas que tenemos aquí que nos van a servir para nosotros poder realizar nuestros cálculos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es el tratamiento de datos experimentales, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos nuestras tablas llenas, pues sigue a ser el procedimiento o el tratamiento de datos experimentales. Para esto vamos a hacer uso de las regresiones lineales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la temperatura constante, acá yo tengo la ecuación de los gases ideales en ambos casos. La ecuación del gas ideal para temperatura constante y para volumen constante. Ahora, esta ecuación que está acá es la expresión N, R, E entre B.
Ahora, si yo tengo temperatura constante, esto que está acá es una constante, y también yo sé que, por ejemplo, el número de moles es constante, R es constante, la temperatura es constante, y lo que no va a ser constante es el volumen. Entonces, esta ecuación que está acá, yo la puedo ver como Y igual a M, que sería lo que es constante, o sea, la pendiente, y esto sería igual a X. Entonces, Y igual a MX, donde M sería la pendiente. En este caso lo denotan con una letra A. Le vamos a colocar una A también, para no confundirnos. Entonces sería Y igual a AX. Entonces, si se fijan acá, X es igual a 1 entre B, lo que tengo por acá yo. Y es igual a la presión y A es igual a NR por T. Esa sería la, la pendiente en el primer caso donde tenemos temperatura constante, ¿verdad? Ahora, para el siguiente caso, donde tenemos ahora volumen constante, ¿cómo nos va a quedar entonces la ecuación del gas ideal? Ahora tengo volumen constante, entonces me va a quedar P es igual a NR entre el volumen que es constante por la temperatura. Entonces, esto sería Y igual a A y la temperatura sería X. Como lo tenemos aquí, X es la temperatura, Y es la presión y la pendiente sería NR entre B, que es lo que tengo por aquí, ¿verdad? Entonces, esas expresiones las vamos a utilizar para hacer la regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Lo que tenemos es que nosotros debemos de calcular, por ejemplo, la pendiente. Entonces, si nosotros calculamos la pendiente, bueno, hay que pensar en nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo es calcular la constante de los gases para ambos casos. Este va a ser nuestro objetivo. Ahora, si nosotros calculamos, por ejemplo, la pendiente, entonces yo puedo despejar para R de la ecuación. Si ya conozco A entre N por T, entonces es R. Y aquí A por B entre N será R también. Entonces, si yo encuentro la pendiente en ambos casos, entonces yo puedo encontrar que va a ser R. Entonces, y listo, ¿verdad? Por ejemplo, para el primer caso, lo vamos a escribir así un poco resumido. Para el primer caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a calcular? Pues como ya lo hemos hecho en varios laboratorios, que sería la sumatoria de x sub i por y sub i entre la sumatoria de x sub i al cuadrado. Entonces sería, por ejemplo, esta sumatoria que yo tengo acá sería x1 la voy a hacer mejor acá en un lugar donde tengo más espacio. Entonces, por ejemplo, para el caso 1, ¿verdad? Entonces tendría x1, y1, que es lo que tengo en el numerador, ¿verdad? Entonces x1, y1 más x2, y2 más x xn por yn, ¿verdad? Que n pues es la cantidad de mediciones que nosotros tomamos. En nuestro caso creo que es igual a 6. Y acá tendríamos, por ejemplo, la sumatoria de x sub i al cuadrado. Entonces sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más xn al cuadrado, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es X y qué es Y? Bueno, en el primer caso, que es este que tengo acá, que es este que tengo acá, X es 1 entre B. Entonces, ¿qué tendría yo en el primer caso? Entonces lo que tendría prácticamente sería X1, sería 1 entre B1, o sea, la primera medición de volumen que yo tuve, por, acá lo puedo colocar, presión 1. Entonces, más presión 2 entre B2, más presión 3 entre B3, más P sub N entre Bn, entre x1 al cuadrado, y x que es 1 entre b cuadrado, entonces sería 1 entre b1 al cuadrado más 1 entre b2 al cuadrado más 1 entre b3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre b n al cuadrado, ¿verdad? Entonces así calcularíamos a para nuestro primer caso, ¿verdad? Para nuestro primer caso. Y bueno, lo mismo haríamos para el segundo caso, ¿verdad? Solo que en el segundo caso, X va a ser igual a T y Y va a ser igual a P. Entonces, prácticamente es hacer lo mismo que yo tengo acá, solo que en el segundo caso, que tendría X1, por ejemplo, sería T1 por Y1, que es P1, más T2, P2, más, hasta llegar a Tn, P sub n. Y esto entre x1 al cuadrado. Ahora en este caso, en el caso 2, x pues es la temperatura, ¿verdad? T1 al cuadrado más T2 al cuadrado más T3 al cuadrado más T sub n al cuadrado. Y de esta manera pues podemos nosotros calcular A para ambos casos, ¿verdad? Y bueno, la misma analogía se seguiría para calcular el delta A, ¿verdad? Que el delta A pues únicamente va a depender de X, por ejemplo de X sub I, de Y sub I, de A, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y este N, pues este N prácticamente es el número de mediciones, en nuestro caso es igual a 6, ¿verdad? Entonces, de esta manera ustedes pues tranquilamente ya pueden calcular también el delta A. Con eso ustedes ya tendrían calculado el A y también tendrían calculado pues el delta A. Y bueno, una vez que calculan A y delta A, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, el parámetro R va a ser igual cuando tenemos temperatura constante a 1 por A entre NT. Entonces, el A que calculamos aquí, arriba, este A que calculamos aquí para el primer caso, lo vamos a introducir acá. El número de moles ya lo tenemos, la temperatura también ya lo tenemos, de la tabla la podemos ver. Y con esto vamos a tener el valor central de R, que es este que tenemos acá. Y ahora para volumen constante, que es el segundo caso que tenemos por aquí, entonces va a ser R va a ser igual a el volumen, que ya lo tenemos en la tabla. ¿Cuál es el volumen? El número de moles ya lo conocemos, multiplicado por la pendiente, ¿verdad? Que la pendiente es igual a en este caso. Y bueno, con eso ya tendríamos nosotros el valor central de R. Y ahora para calcular la incertidumbre de R,
pues únicamente vamos a sustituir el valor de la pendiente por la incertidumbre de la pendiente en ambos casos. Y la incertidumbre de la pendiente pues ya la hemos calculado aquí, ¿verdad? Entonces esta es la incertidumbre de la pendiente y lo vamos a utilizar para calcular la incertidumbre del valor de R. Ok, listo, con esto entonces ya tendríamos tanto el valor de R como la incertidumbre de R para los dos casos, tanto para T constante como para B constante. Algo que hay que tomar en cuenta es que el valor de R obtenido está en las unidades de atmósferas, metros cúbicos entre mol por Kelvin. Para que las unidades queden en Joule mol por Kelvin, utilice el factor de conversión de una atmósfera por metro cúbico es igual a 101.325 joules, ¿verdad? Si nosotros queremos convertir R de estas unidades a joules entre mol por Kelvin, ¿verdad? Que son las unidades del sistema internacional. Ok, entonces con eso nosotros ya pues terminaríamos los cálculos. Aquí también nos dan unas tablas para que nosotros podamos ir anotando tanto los valores de x sub i y y sub i. Acá vamos a tener pues el valor de, por ejemplo, de x1, y1, x2, y2, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a x6, y6. Igual para aquí, ¿verdad? x1, y1, hasta llegar a x6, y6. Para ambos casos, ¿verdad? Este es el caso para temperatura constante y este es el caso para volumen constante. Y vamos a colocar aquí el valor de A que nos ha dado el valor de delta A. Este valor de R también lo pueden calcular, ¿verdad? Es un factor de correlación lineal. Este valor de R también lo pueden calcular en Excel para no volver a hacer todo el procedimiento que conlleva, ¿verdad?, hacer todo esto. Entonces este valor de correlación lineal lo pueden calcular directamente desde Excel si gustan. Si no, pueden hacer el procedimiento manual igualmente, ¿verdad? Ese valor de correlación pues nos dice qué tan relacionadas están las variables x y y. Si este valor de correlación es cercano a 0, quiere decir que no hay mucha relación entre x y y. Y si es cercano a 1, quiere decir que hay mucha relación entre x y y. Entre más cercano a 1 esté este valor, es mucho mejor para nuestros resultados. Y pues por acá van a colocar la constante de los gases que han encontrado y la incertidumbre para los dos casos, ¿verdad? Aquí R y delta R, A y delta A. Entonces para los dos casos van a llenar los resultados en estas tablas, ¿verdad? Y para resumir, aquí en esta tablita van a colocar el valor de R más menos delta R, ¿verdad? Donde acá vamos a tener R para temperatura constante y B para temperatura constante. Algo que hay que tomar en cuenta aquí, ¿verdad?, es que el resultado de R que les dé para temperatura constante y volumen constante debe ser casi igual, porque esta es una constante de los gases ideales, ¿verdad? Entonces no importa pues el procedimiento que nosotros tomemos, este debe ser pues prácticamente igual para cualquier procedimiento. Entonces es algo que deben de tomar en cuenta a la hora de analizar los resultados. Ahora aquí van a ser los gráficos de las regresiones lineales, donde van a colocar
por ejemplo, eh, X, Y, ¿verdad? Y van a colocar, por ejemplo, aquí para cada actividad, ¿verdad? Eh, por ejemplo aquí para cada gráfica van a colocar X1, Y1, X2, Y2, para cada, para cada caso, ¿verdad? Entonces aquí van a colocar los valores de X1, Y1, entonces van a tener algunos puntos por aquí, ¿verdad? Entonces, y también van a colocar la pendiente que les ha dado de la regresión lineal para ambos casos, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer a mano, como ustedes gusten. Pueden colocar los datos en Excel y automáticamente les hace la regresión lineal, o lo pueden hacer a mano también, que igual les va a funcionar. Entonces acá les dan dos cuadros, una para volumen constante y otro para temperatura constante. Y bueno, para terminar pues tienen que llenar un cuestionario. Les preguntan cómo se modificaría el experimento si mantuviera la presión constante. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos el mismo procedimiento anterior, pero aquí ahora lo que quiero, por ejemplo, es mantener la presión constante. Pues si yo mantengo la presión constante, ¿me van a dar los mismos resultados anteriores o va a variar? Entonces eso es lo que deben de contestar aquí en esta pregunta. Si en el experimento se especificara que se utiliza un gas diatómico, por ejemplo hidrógeno, el experimento tendrá el mismo procedimiento. Será necesario agregar algunos parámetros según la ley utilizada. Aquí pueden hacer hacer el experimento. ¿Qué pasaría si yo, en vez de agregarle un gas monoatómico acá? Porque estas partículas, si se fijan, son como átomos, no son como moléculas. Por ejemplo, si yo tengo una molécula que está compuesta por dos átomos, entonces tendría un gas diatómico. Entonces, en ese caso, eh, entonces les preguntan si el experimento va a cambiar, si vamos a tener diferentes resultados o no vamos a tener diferentes resultados, o si hay que cambiar algo en el procedimiento para obtener los mismos resultados. Aquí en la pregunta 3 les dice: la ecuación de gas ideal también se puede utilizar para determinar la densidad de un gas, al utilizar la masa total como el número de moles por la masa molar. Entonces nosotros podemos despejar de la ecuación de gas ideal, ¿verdad? PV igual a nRT. Entonces de acá yo puedo despejar para n, donde n sería la masa entre la masa molar. Entonces yo acá tendría PV es igual a m entre m por RT. Y yo también sé que el volumen, por ejemplo, la densidad es masa entre volumen. Entonces acá me quedaría, por ejemplo, P m entre B RT entre m. Entonces me quedaría acá sustituyendo la densidad acá. Entonces me quedaría P igual a la densidad RT entre m. Despejando para la densidad me queda que es la presión por la masa molar entre RT, que es la ecuación que yo tengo acá. Entonces, bueno, se los acabo de demostrar cómo se puede llegar fácilmente a la ecuación para la densidad. Ok, continuando. Entonces, les preguntan: ¿cuál es el volumen de un recipiente que contiene exactamente un mol de gas ideal a temperatura y presión estándar, es decir, a temperatura 0 grados Celsius y presión de 1 atmósfera? ¿Qué forma geométrica puede tener
el recipiente y mencione sus dimensiones. Entonces ustedes con esta ecuación van a encontrar pues cuál puede ser el volumen y qué forma geométrica podría tener ese objeto, ¿verdad? Que contiene un molde gas ideal a esta temperatura y a esta presión. Los análisis de resultados les dice qué leyes de los gases ideales describe cada procedimiento, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a determinar, entonces, o van a decir qué leyes de las que vimos al principio, de estas leyes, si la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac es la que utilizamos para en cada procedimiento. Por ejemplo, cuando utilizamos que la presión por el volumen es igual a una constante, o que el volumen es proporcional a la temperatura, o que la presión es proporcional a la temperatura. Entonces ustedes van a decir acá qué leyes de los gases ideales describe cada procedimiento, si es a temperatura constante, a volumen constante, etcétera. Aquí en la 2 dice, ¿tiene un comportamiento lineal los datos obtenidos? Pues eso va a depender de la correlación lineal. Como les decía, si yo tengo una gráfica donde yo tengo todos los puntos aquí alineados, entonces la correlación prácticamente va a ser igual a 1. Pero si yo tengo una gráfica donde yo tengo un montón de datos dispersos por acá, entonces prácticamente esta correlación lineal entre X y Y prácticamente va a tender a 0, ¿verdad? Porque no va a existir una correlación entre X y Y. Y eso es lo que me pregunta pues ahí en 2. En 3 nos dice, investigue los valores teóricos para la constante universal de los gases. Aquí van a averiguar pues en Google, en un libro, en el mismo libro que utilizamos de texto, aparece el valor teórico de la constante de los gases. Y de acuerdo a los datos obtenidos en la regresión, vamos a determinar el porcentaje, exactitud y la precisión para cada uno de los casos. Bueno, estos porcentajes de exactitud y precisión ya lo hemos calculado en laboratorios anteriores y por lo tanto creo que ya lo pueden realizar ustedes. Acá en 4 dice, elabore un gráfico de discrepancia en el que muestre todos los valores obtenidos de R y valor teórico aceptado. ¿Son las discrepancias significativas o no? Entonces aquí pues igualmente esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces van a, por ejemplo, aquí tener el valor teórico de R. Entonces acá vamos a tener nuestros valores que encontramos. Por acá vamos a tener, por ejemplo, un valor mínimo que encontramos. Por acá vamos a tener un valor máximo. Y por acá pues podemos tener, por ejemplo, el valor que nosotros encontramos experimentalmente. Entonces, si el valor teórico se sale de los extremos mínimos o máximos, entonces puede ser que nuestro experimento pues no nos esté arrojando pues resultados muy correctos. Entonces eso es lo que van a graficar en este espacio. Y bueno, por último van a redactar 3 conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿verdad? A fin de cumplir los objetivos que se han planteado. Aquí es muy importante, ¿verdad? Siempre plantear las conclusiones dependiendo de los resultados que se obtuvieron y también de los objetivos que se han planteado, ¿verdad? Aquí las conclusiones deben de ser precisas, no deben ser conclusiones generales de cualquier experimento, sino que deben de ser conclusiones del experimento que ustedes realizaron. Bueno, por aquí la bibliografía, si ocupan bibliografía extra para realizar el informe de laboratorio, pueden agregar aquí más
bibliografía, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso finalizaría la sesión de laboratorio del día de hoy. Si tienen alguna duda cuando o alguna duda que se les presente cuando estén haciendo el informe de laboratorio, pues me pueden preguntar, ¿verdad? Con toda libertad.